Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos y chicas, tenemos un vídeo que, bueno, prepárense porque es de esos que te tocan el corazón, de esos que te dejan pensando y probablemente de esos que te van a sacar una lagrimita. Sí, tal como lo escuchan. Hoy vamos a hablar de un momento, un instante, una escena, imperdible. En el mundo de las series turcas, hemos visto de todo, ¿verdad? Drama, romance, traiciones, alegrías, venganzas, pero a veces hay momentos que trascienden la pantalla y conectan con nosotros de una manera muy especial. Y este es uno de esos momentos. Estamos hablando de Halil İbrahim y Esla, una serie que, si no la han visto, ya están tardando, y que nos regaló una escena que, bueno, fue épica. Literalmente. Y no solo épica en términos de producción, sino épica en términos de emoción, de impacto y de resonancia. Así que si son nuevos en el canal, les doy la bienvenida. Suscríbanse. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, que suelen ser sobre series turcas, actores, noticias del mundo del entretenimiento, de todo un poco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y no se olviden de dejar su like, que me ayuda un montón. Gracias a todos por estar aquí. Sus comentarios también son muy importantes, así que no duden en dejar sus impresiones al final del vídeo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Bien, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Vamos a analizar ese momento que nos hizo llorar a todos, ese momento protagonizado por Halil İbrahim y Esla. Para los que no estén familiarizados con la serie, les cuento rápidamente. Halil İbrahim y Esla son dos personajes principales de una historia que, bueno, es intensa. Digamos que la vida no se los pone fácil. Hay obstáculos, malentendidos, secretos, tradiciones arraigadas y fuerzas externas que intentan separarlos. Pero por encima de todo, hay un amor profundo, un amor que lucha por sobrevivir a todo, un amor que desafía las convenciones y que busca la felicidad a pesar de las adversidades. La serie Halil İbrahim y Esla es un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos. Es una historia que nos sumerge en las complejidades de la cultura turca, en sus costumbres, sus conflictos y sus pasiones. Nos presenta personajes fuertes con matices, con sus luces y sus sombras, y nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más hostiles. La trama de Halil İbrahim y Esla es compleja y multifacética. Se centra en la relación entre Halil İbrahim, un hombre de origen humilde, y Esla, una joven de una familia adinerada. Sus vidas se cruzan de manera inesperada, y a pesar de las diferencias sociales y culturales, se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se enfrenta a numerosos desafíos. Las familias, las tradiciones, los celos, la ambición y la maldad se interponen en su camino, poniendo a prueba su amor y su determinación. Pero, más allá de la trama principal, la serie aborda temas profundos y relevantes. Habla de la lucha de las mujeres por su libertad, de la importancia de la familia, de la búsqueda de la identidad y de la superación de los prejuicios. Es una serie que invita a la reflexión, que nos hace cuestionar nuestras propias creencias y que nos muestra la importancia de la empatía y la compasión. La escena que nos ocupa es difícil de spoilear sin revelar demasiado, pero les daré un poco de contexto para quienes no la hayan visto. Estamos en un momento crucial de la historia, un momento de tensión, de incertidumbre, de angustia. Los personajes han pasado por muchas cosas, han sufrido mucho, y la relación entre ellos está en un punto crítico, al borde del abismo. Han sido separados por las circunstancias, por la manipulación, por la desconfianza. Han experimentado la traición y el dolor. La duda, el miedo, la desconfianza, la soledad y la desesperación, todo se acumula. Los secretos, las mentiras y los malentendidos han construido un muro infranqueable entre ellos. Pero en medio de todo ese caos, en medio de la tormenta, surge un instante de conexión. Un instante de vulnerabilidad. Un instante de amor verdadero. Un rayo de luz en la oscuridad. Una esperanza que renace. Y es ahí donde la magia sucede. Es en ese momento donde la fuerza del amor, la resistencia del vínculo, se manifiesta con toda su potencia. La escena se desarrolla en un entorno que refuerza la intensidad emocional del momento. La iluminación, la música, la ambientación, todo está cuidadosamente pensado para crear la atmósfera adecuada.
La paleta de colores, la penumbra, los contrastes, todo contribuye a generar una sensación de intimidad, de fragilidad, de expectativa. La cámara, con su sutilidad, se convierte en un observador silencioso, testigo de la evolución de las emociones. La escena comienza de manera sutil, con un ritmo pausado y estudiado. La cámara se enfoca en los rostros de los actores, en sus expresiones, en sus miradas. ¿Y qué miradas? La química entre los actores es increíble, se nota que hay una conexión real, una complicidad, y eso se transmite a la pantalla de manera palpable. La forma en que se miran, la intensidad de sus ojos, la comunicación no verbal, todo indica que existe una profunda conexión entre ellos, una conexión que va más allá de las palabras y que se alimenta de la comprensión, el respeto y el amor. La tensión es palpable. Se puede cortar con un cuchillo. Cada palabra, cada gesto, es importante. Cada respiración, cada movimiento contribuye a generar una atmósfera de expectativa y emoción. No hay diálogos extensos, no hay grandes declaraciones, pero las emociones están a flor de piel. Los silencios hablan más que las palabras. Los pequeños detalles, como un roce de manos, una lágrima que rueda por la mejilla, un suspiro contenido, son fundamentales para transmitir la intensidad del momento. Los actores, con su talento y su entrega, logran transmitir la complejidad de las emociones humanas, desde el dolor y la tristeza hasta la esperanza y el anhelo. Y de pronto, la escena estalla. El momento culminante llega con una fuerza arrolladora. La tensión acumulada se libera. Las emociones reprimidas afloran. Y aquí viene el momento que nos hizo llorar a todos. Un abrazo. Un abrazo que lo dice todo. Un abrazo de consuelo, de perdón, de amor, un abrazo que rompe barreras, que cura heridas. Un abrazo que es la culminación de todo el sufrimiento, de toda la espera, de todos los obstáculos superados. Un abrazo que nos recuerda por qué amamos tanto las series turcas, porque nos emocionan tanto estas historias. El abrazo es un acto de entrega, de aceptación, de unión. Es el símbolo de la reconciliación, de la superación del conflicto, de la victoria del amor sobre la adversidad. Es un momento de conexión profunda, de empatía, de comprensión mutua. En ese abrazo los personajes encuentran refugio, consuelo y esperanza. Se sienten seguros, protegidos y amados. Es un abrazo que trasciende las palabras, que habla por sí solo y que transmite la esencia misma del amor, la capacidad de perdonar, de comprender y de amar incondicionalmente. La actuación de los actores es simplemente sublime. Capturan la esencia de sus personajes a la perfección. Transmiten el dolor, la tristeza, la esperanza, la alegría, la desesperación, todo. Es como si estuvieran realmente sintiendo lo que están viviendo. Es como si la ficción se fusionara con la realidad, como si los actores se convirtieran en los personajes y nos permitieran asomarnos a sus almas. Y nosotros, como espectadores, nos vemos arrastrados por esa corriente de emociones. Nos identificamos con ellos, sufrimos con ellos, amamos con ellos. Sentimos sus alegrías, sus tristezas, sus miedos, sus esperanzas. Experimentamos la empatía en su máxima expresión. Nos conectamos con su humanidad, con sus debilidades y sus fortalezas. La música en este momento juega un papel fundamental. La melodía se eleva, acompaña las emociones, las amplifica. Es una melodía que entra en el alma, que nos toca en lo más profundo. La música se convierte en un elemento narrativo más, en un vehículo para transmitir las emociones y para crear la atmósfera adecuada. Acompaña el abrazo, lo intensifica, lo celebra. Te toca el alma. Te hace sentir todo. Te hace llorar. Y no te avergüenzas de hacerlo porque es una experiencia compartida. Sabes que todos los que están viendo la escena contigo están sintiendo lo mismo. Es una catarsis colectiva, una liberación de emociones. La dirección es impecable. El director entiende la importancia de la sutileza, de la expresividad, del detalle. La cámara se mueve pero no interfiere, no distrae. Se centra en lo importante, en las emociones, en los gestos, en las miradas. Sabe cómo crear la atmósfera perfecta para que la escena funcione. Sabe cómo utilizar los recursos técnicos para potenciar la fuerza emocional del momento. El director entiende la importancia del silencio, del espacio, de los pequeños detalles. Sabe cómo crear la atmósfera perfecta para que la escena funcione.
La dirección es un elemento clave para transmitir la intensidad del momento, para que los espectadores se sientan parte de la historia y para que la escena tenga el impacto deseado. Y el guión es brillante. La historia está construida de manera magistral. Los personajes están bien desarrollados, son creíbles, son humanos. Tienen sus virtudes y sus defectos, sus luces y sus sombras. La trama te engancha, te atrapa, te mantiene en vilo. Los diálogos son precisos y significativos. Cada palabra, cada frase tiene un propósito, contribuye a avanzar la historia y a profundizar en las relaciones entre los personajes. El guión es un elemento fundamental para crear una historia conmovedora y para que los espectadores se identifiquen con los personajes y con sus emociones. Y este momento, este abrazo, es el clímax perfecto. Es la recompensa. En esa a todo el sufrimiento, a toda la espera, a todas las pruebas superadas. Es un momento de catarsis, de liberación. Un momento de esperanza. Un momento en el que el amor, la comprensión y el perdón se alzan triunfantes sobre el odio, la desconfianza y la maldad. Es un momento que nos recuerda que a pesar de las dificultades y de los obstáculos, el amor siempre es posible, que siempre hay una salida, que siempre hay una oportunidad para la felicidad. Es un momento que nos llena de esperanza, que nos impulsa a creer en la capacidad del ser humano para superar las adversidades y para construir un mundo mejor. Y cuando termina la escena, te quedas ahí, pegado a la pantalla, con los ojos llorosos, con el corazón encogido. Te quedas pensando en lo que has visto, en lo que has sentido. Te quedas pensando en la importancia del amor, de la conexión humana, de la empatía. Te quedas reflexionando sobre la vida, sobre las relaciones, sobre el significado del sufrimiento y sobre la búsqueda de la felicidad. Te quedas con una sensación de plenitud, de gratitud y de esperanza. Este momento, esta escena, es mucho más que una escena de una serie. Es una lección de vida. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias emociones. Es un recordatorio de que a pesar de todas las dificultades, el amor siempre es posible. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, de la compasión, del perdón y de la conexión humana. Es una invitación a vivir la vida con pasión, con intensidad y con la certeza de que al final, el amor siempre triunfa. Y eso, amigos míos, es lo que la hace tan especial. Es lo que la convierte en un momento imperdible. Un momento que merece ser recordado y comentado. Un momento que nos hace sentir vivos, que nos conecta con nuestra humanidad y que nos recuerda la importancia de amar y de ser amados. Este abrazo es un símbolo de la reconciliación, de la esperanza, del perdón y del amor incondicional. Es un abrazo que nos toca el alma, que nos emociona y que nos recuerda que a pesar de todas las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Espero que hayan revivido ese momento con nosotros, que hayan recordado la emoción que sintieron al verlo por primera vez. Si ya vieron la serie, cuéntenme en los comentarios qué les pareció la escena, qué sintieron, qué les transmitió. ¿Hay alguna otra escena de series turcas que los haya marcado profundamente? ¿Qué elementos hacen que una escena sea verdaderamente inolvidable? Si no la han visto, ¿les dieron ganas de verla? ¿Qué esperan de una serie turca? No duden en dejar sus opiniones, sus impresiones. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Son los mejores. Me encanta que formemos esta comunidad de amantes de las series turcas, donde podemos compartir nuestras emociones, nuestras opiniones y nuestras pasiones. Es muy valioso para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste. Y antes de irnos, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encantaría que se suscribieran, así formamos una comunidad más grande y podemos compartir aún más sobre este maravilloso mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima.